Saludos a todos. En esta presentación vamos a ver lo relacionado a la redacción de párrafos para textos académicos. Esta presentación está realizada a partir de una guía que ustedes pueden conseguir muy bien en el blog de la materia SOS Redacción. Y la guía, el PDF, tiene el mismo nombre: Redacción de párrafos para textos académicos. Dentro de todas las investigaciones que uno puede realizar a lo largo de la vida, esta manera de abordar la redacción de párrafos para textos académicos es la que me ha parecido la más práctica, la más concisa, la más clara, para explicar un poco eso de redactar párrafos con una intención académica dentro de nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Sociales como futuros economistas, como futuros industriólogos, administradores, sociólogos y contadores. Primero vamos a definir qué es un párrafo para tenerlo un poco claro en estos momentos. Un párrafo es la mínima unidad de redacción que explica y desarrolla el significado de una idea. Un párrafo, y esto es muy importante, chicos, que lo tengan en cuenta, porque equivocamos la redacción de párrafo y pensamos que un párrafo es una oración aislada dentro de una escritura, y resulta que nosotros vamos a redactar párrafos académicos. Las oraciones aisladas son para informe, donde usted tiene que dar de una manera concisa explicación, un relato sobre algo, bueno, y para ello utiliza viñetas para enumerar cada una de estas oraciones. En cambio aquí nosotros en la materia, el fin último es que usted redacte párrafos con corte académico aplicando el estilo APA, y que esto a su vez produzca un texto completo, conciso, coherente y que tenga cohesión en las ideas. Entonces un párrafo generalmente tiene tres partes: la oración principal, como ya les decía en la presentación pasada, sobre la oración tesis u oración temática. Una oración debe tener como mínimo 15 a 22 palabras como máximo. Está constituida por la oración principal, las oraciones argumentativas y o expositivas y la oración concluyente. Todas ellas contienen la misma palabra clave o idea clave que controla la información en el resto del párrafo. Necesidad de escribir párrafos. En las tareas como estudiantes o profesional se requiere escribir párrafos, ensayos, monografías y tesis de extensión y contenido variable y diferente. Por eso es importante escribir párrafos. Los párrafos y los ensayos deben contener ideas principales y adicionalmente mayor explicación o desarrollo de las mismas. Un párrafo y un ensayo, o en nuestro caso una producción final escrita, son similares en dos formas importantes. Primero, en el caso del párrafo, cada uno tiene una idea central en una oración principal. En el caso del ensayo, cada uno tiene un párrafo principal o un párrafo introductorio. Nosotros vamos a aprender a redactar párrafos introductorios, que esta será otra clase muy particular, muy concisa, para redactar párrafos introductorios o párrafos principales, que es donde se enmarca toda la idea del ensayo o de los subsiguientes párrafos. Esta presentación y la siguiente abordaré la redacción de párrafos de desarrollo. Segundo, la idea central en la oración principal o párrafo principal debe estar completamente explicada o desarrollada en oraciones o párrafos argumentativos. Vamos a hablar ahora de eso, de la idea principal en un párrafo de desarrollo. Fíjense que esta presentación, este momento de la clase, tiene que ver con los párrafos de desarrollo.
Dedicaré una clase exclusiva, una presentación exclusiva para explicar el párrafo introductorio. La idea principal de un párrafo está contenida en una oración principal, la cual debe ser lo suficientemente clara en su requerimiento de mayor explicación o desarrollo en otras oraciones argumentativas relacionadas y cómo se relacionan con los conectores, las cuales a la vez tienen como referencia el sujeto de la oración principal. Una buena oración principal no es demasiado general o demasiado estricta en su sentido. Fíjense que esta nota que está en color mostaza la voy a repetir varias veces a lo largo de esta presentación. Es recomendable establecer la idea central al principio del párrafo en la primera oración. Y en este primer momento en que ustedes se están iniciando como escritores, les voy a pedir como un requerimiento único y exclusivo que la idea central o la idea principal esté en la primera oración del párrafo. Vamos entonces a poner algunos ejemplos de oración principal. Fíjense, vamos a considerar la palabra clave casa. Las casas en este lugar son caras. El sentido de la oración es demasiado general, no dijiste absolutamente nada. La casa del señor Ramírez costó $10,000. El sentido de la oración es demasiado estricto, no te da pie para seguir escribiendo. Una oración principal es aquella que está bien estructurada y me permite seguir abordando lo que quiero decir por medio de oraciones secundarias u oraciones de desarrollo. La casa de mi vecino tiene algunas características sorprendentes. Estoy diciendo que la casa es muy lujosa, que la casa está bien construida y en las siguientes oraciones voy desarrollando cuáles son esas algunas características sorprendentes. Entonces, el sentido de la oración es apropiado, permite explicar a continuación las razones de las características sorprendentes de la casa. En otras palabras, desarrollar a continuación las características a las que se hace referencia. Siempre es bueno, chicos, crear un diagrama de lo que va a ser el párrafo. ¿Sí? Vamos a ver cómo podríamos o se podría crear ese diagrama. Cuando se desarrolla un párrafo, el escritor generalmente comienza con la oración del tópico u oración principal u oración tesis u oración temática. B, desarrolla la idea principal a través de una serie de oraciones relacionadas que explican completamente la oración principal u oración tesis u oración temática. Y C, concluye con una oración que resume la idea principal. Es recomendable establecer la idea central al principio del párrafo en la primera oración. Aquí tenemos el diagrama del párrafo. Fíjense ustedes, primera oración, oración principal o introductoria, oración tesis, oración temática. Luego el desarrollo, serie de oraciones relacionadas, oración argumentativa o explicativa 1, oración argumentativa o explicativa 2, oración argumentativa o explicativa 3, que van unidas con conectores u ordenadores del discurso. Y oración final, que es la oración concluyente. Y esta misma estructura es la que va a tener la producción escrita. La producción escrita va a tener un párrafo introductorio, 2 o 3 párrafos de desarrollo y un párrafo concluyente. Fíjate que si tú estructuras bien el párrafo, vas a tener una perfecta estructura de todo el texto. Vamos ahora a poner un ejemplo de construcción de un párrafo. La palabra clave, Canadá. La oración principal, u oración tesis, u oración temática. Canadá es considerado uno de los mejores países en el mundo. Vuelvo y repito, es recomendable establecer la idea central al principio del párrafo en la primera oración. Explicación o desarrollo de la oración principal. El desarrollo de la oración principal se implementa a través de oraciones de soporte o argumentativas relacionadas con la idea principal o palabra clave. También se pueden citar otros autores. En los párrafos de desarrollo es necesario que usted cite otros autores.
Y en relación de citas, estamos hablando citas de menos de 40 palabras, de más de 40 palabras al estilo APA y paráfrasis. También se pueden citar otros autores cuyos aportes son importantes y estén relacionados con la idea principal. Vamos ahora a la explicación o desarrollo de la oración principal. Ejemplo. Canadá tiene un excelente sistema de cuidado de la salud. Todos los canadienses tienen acceso a los servicios médicos a un precio razonable. Canadá tiene un alto estándar de educación. Los estudiantes canadienses tienen profesores bien capacitados, quienes son alentados a continuar estudiando en las universidades. Las ciudades canadienses son limpias y están dirigidas eficientemente. Estas ciudades tienen muchos parques y mucho espacio para que viva la gente. Y luego, explicación o desarrollo de la oración principal a continuación. En el ejemplo que se desarrolló en la lámina anterior, la idea principal tiene como núcleo del sujeto a Canadá. En este sentido, las oraciones argumentativas o expositivas tienen también como sujeto nombres y pronombres referidos al núcleo del sujeto. Oración concluyente. Esta oración final rescata la idea principal del párrafo, de lo que dijimos al principio. En conclusión, Canadá es un lugar deseable para vivir. Aquí tenemos todo el párrafo construido. Fíjense que si se dan cuenta, chicos, en este párrafo se repite mucho Canadá. Hay palabras que se repiten. Cuando se construya un párrafo, que lo veremos en la siguiente lámina, deben evitarse la repetición de palabras. Para ello, ya usted ha visto clases sobre sinonimia, antonimia, usted vio clases sobre el acento diacrítico, los diferentes tipos de acento que hay, usted vio clases de los diferentes tipos de palabras que hay. O sea, ya usted maneja un cúmulo de cultura a nivel de la palabra para no repetir palabras dentro de la escritura. Usted la puede repetir de un párrafo a otro párrafo. Lo que no debe repetir es la misma palabra en una misma oración o en un mismo párrafo. Leo todo el párrafo, todo lo que he venido diciendo en las láminas anteriores. Canadá es considerado uno de los mejores países en el mundo. Canadá tiene un excelente sistema de cuidado de la salud. Todos los canadienses tienen acceso a los servicios médicos a un precio razonable. Canadá tiene un alto estándar de educación. Los estudiantes canadienses tienen profesores bien capacitados, quienes son alentados a continuar estudiando en las universidades. Las ciudades canadienses son limpias y están dirigidas eficientemente. Estas ciudades tienen muchos parques y mucho espacio para que viva la gente. En conclusión, Canadá es un lugar deseable para vivir. En la siguiente lámina vamos a ver cómo las palabras que se repiten son sustituidas. Fíjense que ya le damos a este mismo párrafo que leímos anteriormente, le damos una presencia de secuencialidad, porque debemos evitar escribir como se nos presenté en la lámina anterior. Lo ideal es escribir como está presentado en esta lámina. Hay una secuencialidad por medio de los ordenadores del discurso. Hay una sustitución de Canadá, Canadá, Canadá. ¿Sí? Y vamos a leerlo para que vean la diferencia. Canadá es considerado uno de los mejores países en el mundo. En primer lugar, tiene un excelente sistema de cuidado de la salud. No tenemos que volver a repetir Canadá, ya sabemos que estamos hablando de Canadá. Así pues, todos los canadienses tienen acceso a los servicios médicos a un precio razonable. En segundo lugar, tiene un alto estándar de educación. Los estudiantes tienen profesores bien capacitados, quienes son alentados a continuar estudiando en las universidades. Como también las ciudades son limpias y están dirigidas eficientemente. Las mismas tienen muchos parques y mucho espacio para que viva la gente. En conclusión, Canadá es un lugar deseable para vivir y fíjense ustedes que la última oración me vuelve a llevar a la oración primera.
Y fíjense ustedes el uso de la secuencialidad en este párrafo. Luego, estas mismas oraciones, en primer lugar, en segundo lugar, como también, van a formar parte de nuestros párrafos de desarrollo. Por eso la importancia de hacer el esquema, que lo explicaré en otra clase. Fíjense que aquí tendríamos el esquema del párrafo de desarrollo como tal. Tenemos una oración de qué vamos a hablar. Debemos identificar de lo que vamos a hablar. La oración introductoria debe estar al final unida con la oración conclusiva y luego subtemas que se relacionan con el tema. Y luego estos subtemas que se relacionan con el tema tienen una idea apoyo, dos ideas apoyo, fíjense, dos ideas apoyo o tres ideas apoyo, cada quien de acuerdo a lo que pueda redactar. Estas ideas apoyo, chicos, se pueden apoyar con citas textuales de menos de 40 y de más de 40 palabras e incluso paráfrasis, porque cada párrafo debe tener citas textuales de menos de 40, de más de 40 palabras y paráfrasis. Vamos a ver ahora cómo se estructura el párrafo anterior, cómo lo podemos estructurar a nivel esquemático en relación al desarrollo de cada uno de las ideas, de los subtemas que aparecían en ese párrafo. Fíjense que ahora el subtema 1, subtema 2, subtema 3 se va a volver tema en el párrafo que sigue, tema en el párrafo siguiente y tema en el párrafo siguiente. Solo tengo que yo manejar bien cuáles son las ideas claves, ideas de apoyo que me van a llevar a organizar el párrafo que sigue. Y evidentemente tener en cuenta el uso de los marcadores textuales, el uso de los organizadores del discurso, el uso de los conectores. Fíjense que aquí tenemos el esquema del párrafo de desarrollo 1. ¿De qué vamos a hablar? De Canadá, de Canadá, de Canadá. ¿De qué se habló en el punto 1? Del sistema de salud, del punto 2, sistema educativo, el punto 3, ciudades. ¿Qué se abordó en el sistema de salud? Servicios médicos, precio razonable, ¿qué se habló en el sistema educativo? Profesores capacitados, continuidad de estudio. ¿Y qué se habló de las ciudades? Que eran limpias, bien dirigidas, parques habitados. Fíjense ustedes ahora que en el siguiente párrafo, ¿de qué vamos a hablar? Seguimos hablando de Canadá, porque Canadá es el tema general de la producción escrita. Pero en el siguiente párrafo, que ya lo indicamos en el párrafo introductorio, vamos a hablar del sistema de salud, que va a ser mi primer párrafo de desarrollo. Luego mi segundo párrafo de desarrollo va a ser el sistema educativo y mi tercer párrafo de desarrollo va a ser las ciudades. Y seguiré hablando de quién, de Canadá. Sigo hablando de Canadá. Aquí lo tenemos. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? De los servicios de salud en Canadá. Mi oración introductoria va a ser orientada a hablar de los servicios de salud, que luego va a tener que ver con la oración conclusiva. Y voy a elegir dos temas, servicios médicos y precio razonable. Y de los servicios médicos, bueno, yo quiero hablar de que hay beneficios físicos, hay asistencia sanitaria, del precio razonable. Bueno, yo quiero investigar sobre que hay buena calidad, calidad humana. Para ello busco autores de lo que han hablado sobre estas realidades y los voy agregando dentro del párrafo. Fíjense que ahora tenemos el esquema del párrafo desarrollo y tenemos de qué vamos a hablar, el sistema educativo de Canadá. Entonces la oración introductoria va a estar orientada a hablar del sistema educativo de Canadá y luego la oración conclusiva hace que me regrese a la oración introductoria. ¿Qué dos subtemas voy a tocar aquí? Profesores capacitados, continuidad de estudio. Adentro de los profesores capacitados yo quiero hablar sobre que están actualizados y que tienen una remuneración justa. Pero que yo quiero investigar cada uno de ustedes en su punto que le toca investigar, que ya les diré cuál es el tema del que vamos a investigar para escribir el párrafo, la producción escrita final,
de qué trata, cuál es la tesis que van a defender a favor y en contra, y ya cada uno lo abordará desde su punto de vista. ¿Y qué otro punto, qué es otro subtema toco aquí? Continuidad de estudio. Que hay oportunidades de estudio, que hay universidades especializadas. Y el siguiente párrafo, desarrollo, ¿de qué voy a hablar? Ya lo dije en el párrafo introductorio, ciudades en Canadá. Entonces, mi oración introductoria va a hablar de ciudades, mi oración conclusiva va a hablar de ciudades, que me regresa a la oración introductoria. ¿De cuáles son los subtemas que voy a hablar? Que son limpias, que están bien dirigidas y que tienen parques habitables. Y como puntos, voy a hablar que son saludables, que son organizadas con respecto a que son limpias, también dirigidas porque hay una gestión eficiente, porque hay un respeto al individuo, parques habitables porque son pulmones verdes, porque hay recreación. Vamos a añadir a esta presentación algo que es para mí muy importante que ustedes dominen muy bien, que son los tipos de párrafos académicos y cómo abordarlos, cómo escribirlos. Entonces, dentro de lo que usted va a redactar como producción escrita, tienen que aparecer párrafos, tienen que aparecer párrafos expositivos y párrafos argumentativos. Dentro de los párrafos expositivos existe el expositivo como tal, el expositivo por definición, el expositivo por comparación y contraste, el expositivo por causa y efecto y el expositivo por análisis. Voy a abordar un poco la descripción y la narración porque son párrafos que se tocan más a nivel de literatura si tocamos la descripción desde lo subjetivo o la narración desde lo subjetivo. Pero si nosotros tocáramos la descripción desde el objetivo, estaríamos hablando de un párrafo expositivo por comparación y contraste. Y si tocáramos la narración a nivel objetiva, estaríamos hablando de un párrafo expositivo como tal, o un párrafo expositivo por causa y efecto, o un párrafo expositivo por análisis. Vamos a empezar a ver las características de cada uno de estos párrafos. Primero, la descripción. La descripción subjetiva es una presentación de lugares, personas, cosas o acciones que utiliza el lenguaje para conseguir que otro logre visualizar lo que se expresa. Esto lo dice Valdés Guadalupe en su libro Composición, Proceso y Síntesis. La descripción contesta la pregunta cómo es y la parte de la oración que predomina es el adjetivo. Eso cuando hablamos de algo subjetivo, pero cuando hablamos de una descripción objetiva estamos hablando de un párrafo por comparación y contraste o por expositivo per se, como tal. ¿Cuál es el vocabulario o los conectores o los marcadores textuales relacionados con la descripción? Algunos de ellos son a la izquierda, a la derecha, encima, debajo, enfrente, al fondo, atrás, detrás, al entrar, al salir y otros tantos. Leo aquí un ejemplo en relación a la descripción subjetiva. La casa de mis abuelos está rodeada de unos árboles enormes. Es blanca, de techo negro, con ventanas pequeñas y angostas, cubiertas con rejas negras. La puerta principal está hecha de madera pesada. Al entrar hay un pequeño corredor que conduce hasta el fondo de la casa. A la izquierda de este está la sala, un cuarto oscuro y solemne que rara vez se usa. De ahí se pasa al comedor, luego a la cocina, que es un cuarto alegre con mucha luz. Por fin se pasa al cuarto de servicio, donde se lava y se plancha. A la derecha de la puerta de entrada están los dormitorios y el baño. Hay 3 dormitorios de tamaño regular, cada uno con acceso al corredor. El baño no es muy grande. Ven, una descripción meramente subjetiva. La narración cuenta un cuento, narra un suceso, es decir, presenta una secuencia de eventos. La pregunta clave que se hace en la narración es ¿qué pasó? Y la parte de la oración que predomina en la narración es el verbo.
y es un género literario utilizado más que todo, y valga la redundancia, en la literatura como tal, pero a nivel de textos académicos nosotros haremos uso de la narración con enfoque académico, con enfoque objetivo, que tiene que ver con comparación y contraste, con análisis. Veamos ahora cuáles son los marcadores textuales, algunos marcadores textuales que estarían, o conectores, u organizadores de discurso que están relacionados con la narración. Al principio, al final, en el medio, primero, luego, después, cuando, más tarde, al mismo tiempo, durante, ya, mientras. Leo el párrafo de Mira del Pardo Bazán, un destripador de antaño. El molino durante varios años produjo lo suficiente para proporcionar a la familia cierto desahogo. Juan Ramón tomaba el negocio con interés, estaba siempre a punto, aguardando por la parroquia, era activo, vigilante y exacto. Poco a poco, con el desgaste de la vida que corre insensible y grata, resurgieron sus aficiones a la holgazanería y al bienestar, y empezaron los descuidos, parientes tan próximos de la ruina. Ahora viene la exposición. Y aquí sí es importante que tengan en cuenta esto que les voy a presentar en las siguientes láminas, porque es lo que usted debe aprender a redactar. Un párrafo expositivo o un párrafo argumentativo. Dentro del párrafo expositivo tenemos el párrafo expositivo como tal, el que informa, pero también tenemos el expositivo por definición, el expositivo por comparación y contraste, el expositivo por causa y efecto y el expositivo por análisis. Entonces, la exposición es el modo de organización que se ocupa de informar, aclarar o explicar un asunto, una idea, un concepto o un fenómeno. La mayor parte de las informaciones que leemos u oímos están en forma expositiva. Vocabulario relacionado para unir ideas dentro de un párrafo expositivo como tal. Primeramente, además, también, finalmente, con respecto a, en conexión con, se trata de, en el fondo, en realidad, por consiguiente, con todo, en conclusión, en fin, finalmente. Ciertamente el teatro es una actividad que el ser humano ejecuta desde que es muy pequeño. Los niños siempre juegan a ser lo que no son, a papá y a mamá, a vaqueros e indios, a monstruos y a superhéroes, en fin, imitan cualquier realidad que les sea relevante. El texto expositivo por definición es un tipo de exposición que fija con claridad, exactitud y precisión la naturaleza de una cosa o concepto, y esto es el concepto de definición a partir del diccionario de la lengua de la Real Academia Española. Y la definición contesta la pregunta ¿qué es? Y aquí vemos algunas palabras que hace uso el texto expositivo por definición relacionado a los organizadores del discurso o a los marcadores textuales o a los conectores. Consta de, consiste, se caracteriza, es de color, significa, sugiere, sirve para, se emplea en. Ejemplo. La comunicación es una actividad humana que consiste en compartir con otra una información. Para aquella comunicación debe haber un emisor que genere un mensaje y un receptor que lo recibe. Este mensaje se transmite a través de un canal, el papel, las ondas radiales, por medio de un código. Ahora viene la comparación y el contraste. Es un tipo de párrafo expositivo donde la comparación demuestra las semejanzas entre dos entidades, mientras que en el contraste se resaltan sus diferencias. ¿Cuáles son las palabras, conectores, marcadores textuales, organizadores del discurso
Algunas de ellas son, recuerden que hay una guía de conectores 1, conectores 2, conectores 3, que es de muchísima utilidad para la redacción de los párrafos y que ustedes deben tener a mano. Entonces, las palabras son, a diferencia, lo mismo que, al contrario, al igual que, asemejarse, del mismo modo, por una parte, por otra parte, tanto como. Ejemplo. De todos los instrumentos de la orquesta, la viola es uno de los más menospreciados y olvidados. Mucha gente ni siquiera puede identificar este instrumento. Por lo general, puede decirse que la viola es un violín grande, ya que se parece bastante a este. Sin embargo, hay diferencias muy importantes en cuanto al sonido que emite. Causa y efecto. Tipo de exposición que formula la pregunta: ¿cuáles son las causas o consecuencias de este tema? Los marcadores de las palabras que hacen función de marcadores textuales o de organizadores del discurso o conectores, algunas de ellas son así, de ese modo, ya que, puesto que, como, por eso, por ejemplo, debido a, consecuencia de. Recuerden, chicos, tener a mano el momento de escribir la guía de conectores 1, la guía de conectores 2, la guía de conectores 3, que ya fue facilitada en clases anteriores, donde les traen muchísimos más conectores, muchísimos más organizadores textuales u organizadores del discurso. Ejemplo, son varios los factores que llevan a un joven a utilizar drogas ilegales. El más evidente es la presión de grupo que establecen los amigos del adolescente. En muchas ocasiones el joven empieza a fumar marihuana porque es el requisito para pertenecer a un grupo en específico y poco a poco cae en el uso de drogas más peligrosas. Análisis. Muchas veces se confunde el análisis con el argumento y no. Análisis es una cosa y argumentar es otra. ¿Que usted puede argumentar a partir de un análisis? Sí. ¿Y que usted puede hacer un análisis a partir de un argumento? Sí. Pero vamos a ver qué es eso del análisis. El análisis es un tipo de exposición en el cual se examina una entidad, concepto, objeto físico a través del estudio de cada una de sus partes. Eso es lo que es el análisis, el estudio de cada una de sus partes. Y algunos de los marcadores textuales, conectores u organizadores de discurso que nos pueden ayudar al momento de escribir un párrafo de análisis son componerse de, descomponerse en, consistir en, se divide en, constar de, formarse de, separarse en, la parte, el segmento. Ejemplo, el cuento se divide generalmente en tres partes: la exposición, el desarrollo y el desenlace. En la exposición se presentan los personajes, la situación en que viven y el medio ambiente en el que se desenvuelven. En el desarrollo se suscita un hecho a problema que va complicando hasta que llega a un punto culminante. Finalmente, en el desenlace se resuelve el problema o asunto que se presenta en la narración. Acabo de presentar varios tipos de exposición. El expositivo como tal, tenemos uno, el expositivo por definición, 2, el expositivo por causa y efecto, 3, el expositivo por comparación y contraste, 4, y el expositivo por análisis, 5. En otra presentación les voy a hablar, o ya les hablé, les voy a hablar sobre el método de ordenación de ideas o de datos. Y esto lo van a unir a esto que les estoy exponiendo en estos momentos. Vamos ahora con la argumentación, que va a ser su párrafo conclusivo en el momento en que empiecen a redactar la producción escrita final. La argumentación es un tipo de escrito en el cual un escritor sostiene un punto de vista ante un lector
y trata de convencerlo sobre la validez y veracidad del mismo. Pero aquí vamos a utilizar siempre la tercera persona porque el estilo de escritura que vamos a abordar para la producción final escrita es el estilo APA. Y APA dice que se escribe en tercera persona o impersonal. Se dice, él dijo, se manifiesta. Es importante que se acuerden de esto. El yo está prohibido, el nosotros está prohibido. El yo digo o nosotros decimos, eso está totalmente prohibido en el momento que vamos a escribir estos textos con corte académico estilo APA. Recuerden esto, chicos, es muy importante. Vocabulario relacionado con la argumentación, o sea, los marcadores textuales, conectores, algunos de ellos, hay otros tantos. Coincidir con, discrepar de, es evidente que, es lógico pensar que, estar de acuerdo con, está claro que, los estudiosos en la materia coinciden en, mantener, opinar, proponer. Ejemplo. Fumar es un hábito que actualmente se encuentra catalogado como nocivo, pero las personas que apuestan sobre el hábito constructivo del tabaquismo exponen que el daño se produce principalmente por una serie de vasodilatadores y aglutinantes que se van acumulando en los pulmones. El principio en el que basan esto es que bajo su experiencia personal no han sufrido de daños por fumar pipa o puro, algo que sí se presenta con el cigarrillo y más si el cigarrillo se fuma en forma diferente a la que se utilizaron los indígenas, quienes lo utilizaban como medio religioso y con métodos poco convencionales. El cigarrillo se fuma llegando a los pulmones y los fumadores de puro solo degustan el humo y el sabor que se produce al maridar. Con este último texto damos por terminada la clase de hoy, que ha sido de mucha información y muy importante para todo lo que vamos a empezar a construir de ahora en adelante. Se le han dado muchos tips, muchas precisiones, muchas instrucciones y es necesario que las tengan en cuenta al momento de realizar la producción final escrita. Nos vemos en la siguiente presentación.